Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, y para mí es un placer de verdad presentar hoy esta conferencia. Mejor decir siempre testimonio, porque sería algo desde cátedra, ¿verdad? No, el padre es misionero y de verdad ya 27 años que está trabajando en Medio Oriente, entonces nos va a dar un testimonio vivo de lo que está pasando, especialmente en Irak, un país que durante más de 10 años pasó por una guerra cruel, una guerra, además la invasión del Estado Islámico. Solamente para subrayar algunas cositas, ¿no? Padre Luis, como mencionó Pablo, es argentino, pero de descendencia también polaca, es mi compatriota, por decir así. Es de una familia prácticamente no creyente, no católica, solamente en su familia hay otros 2 hermanos sacerdotes, otro consagrado, y su madre a los 78 años se hizo religiosa y murió a los 84. Quiero decir, de catolicismo no tienen nada, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y amigos, el tema de la persecución religiosa es un tema muy pendiente, porque la persecución religiosa acompaña a la Iglesia desde hace 2000 años, desde el principio del cristianismo. Y el Papa ha dicho que hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo, y esto no es una mentira. Hoy unos 350 millones de cristianos son perseguidos, discriminados, encarcelados y en muchos casos asesinados a causa de su fe en Jesucristo. Y esta persecución religiosa, ¿por qué es un tema tan pendiente? Porque no hablamos de estadísticas. Voy a dar cuenta durante este testimonio que no son estadísticas, no es, ¿cómo decir?, una ideología que se va a presentar contra los cristianos, sino cuando se habla de la persecución religiosa se habla de personas concretas, con hueso y carne, con nombre y apellido, que están sufriendo a causa de persecución religiosa. Además, otra cosa. Fíjense que es el derecho fundamental que nos garantiza la Carta de los Derechos Humanos. Sin embargo, según los especialistas en las leyes, es el derecho menos defendido hoy en el mundo. Y esto lo digo con todo respeto y cariño. Es suficiente que hoy un muchacho en Guadalajara se le pega, se le acosa de alguna manera por ser homosexual y sale en portadas de todos los periódicos. Mientras tanto, en algún país se mata en un día 200 cristianos en un atentado, no sale ni una pequeña nota. Entonces, en dos casos hay que defender, ¿no?, las libertades y sobre todo la libertad personal de cada uno. Pero en 2 casos hablamos de las personas. En primer caso se defiende y se alarma a la sociedad, en segundo caso se calla totalmente. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué el tema de la libertad religiosa también es muy importante para nosotros? Porque no sé si se dieron cuenta ustedes que apenas hace unos 10-15 años, cuando hablamos de la persecución religiosa, nos referimos a los países Siria, Irak, China, por ahí. Hoy, cuando hablamos de falta de libertad religiosa y persecución religiosa, hablamos Cuba, Venezuela, Nicaragua. Quiero decir que este tema cada vez más se acerca a México, afecta a los pueblos vecinos. Entonces, poner como más el testimonio de Padre Luis nos va a abrir ojos a lo que está pasando en el mundo. Y por lo último, el Padre ha venido ya el martes, se ha dado en varias parroquias, en varios lugares, el testimonio, se hospedó en mi casa, como sigue viviendo en Oriente Medio,
pues ahí corre siempre peligro, siempre. Es que cada vez un católico que vive por ahí no sabe qué va a pasar mañana. Por lo tanto, yo, incluso mañana ya se va de Guadalajara, yo voy a guardar por una temporada las sábanas por si acaso un día va a ser una reliquia de primer grado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo que está hablando aquí no es chiste, no es de una película, es una realidad que enfrentan los cristianos todos los días. Todos los días. Así que no me enrollo. Paso el micrófono. Bienvenido. Y le damos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por su atención. En la primera diapositiva, además del rosario, hay un símbolo. Ese símbolo es una letra. Es una letra del alfabeto árabe. Es la Nun, es decir, la N nuestra. ¿Por qué está puesta esa letra ahí? Cuando el Estado Islámico, el ISIS, toma la ciudad de Mosul, lo primero que hace es marcar las casas de los cristianos con esta letra. Ocurre en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, no se los llama a los cristianos cristianos, se los llama nazarenos, los seguidores de Jesús el Nazareno. El ISIS, cuando entra en Mosul y después cuando toma las ciudades cristianas de la llanura de Nínive, marca con esta letra las casas, como diciendo esto es una casa de un cristiano, y abajo pone propiedad del Estado Islámico. Es decir, simplemente por ser cristianos no tenemos ni siquiera derecho a tener una propiedad. Marcadas las casas, era fácil requisarlas, era fácil torturar a los que estaban allí, en muchos casos matarlos, ¿sí? Y por eso esa letra se convirtió en un símbolo de los cristianos perseguidos del día de hoy. Recuerden, cuando a los cristianos se los empieza a llamar cristianos en Antioquía, en realidad al principio no era como una burla. Y para nosotros ser cristianos es un honor. Lo mismo esta letra, que para ellos es un símbolo de maldición, para nosotros significa un símbolo de bendición, de bienaventuranza. Es nuestro Señor Jesucristo el que dice, bienaventurados seréis cuando os persigan, os maltraten y digan toda clase de mentiras por mi nombre. Pero esto, siendo el símbolo de los cristianos perseguidos actualmente, tenemos que de todos modos considerar que el ISIS, el Estado Islámico, es un grupo terrorista. Yo he descubierto que en Occidente, cuando se habla de terrorismo, todos piensan que si fueran los terroristas. El ISIS son terroristas, pero hay muchos grupos terroristas. Y ha habido grupos terroristas antes, y en Irak, por ejemplo, la gente dice, hemos tenido un ISIS antes, y vamos a tener un ISIS en el futuro. Dominique dijo recién, ¿no? La iglesia es perseguida desde hace 2000 años. Y fue perseguida en distintos lugares. Fue perseguida en el Imperio Romano por un tiempo. En México estuvo la persecución de los cristeros. En España la guerra civil. Bueno, Irak fue perseguida todos esos 2000 años. O sea, Irak llegó el cristianismo por obra del apóstol Santo Tomás y sus discípulos Adai y Mari, son los que escribieron la plegaria eucarística que se reza allí. Y un sacerdote iraquí, experto en historia, me decía, nosotros no hemos tenido un siglo entero sin persecuciones. Por eso esto es importante para que usted no piensen que esto es una cosa reciente y que ahora que el ISIS fue derrotado se terminó. No se ha terminado nada. Por ejemplo, le voy a contar algunas historias antes de empezar con las fotos, algunas historias que pasaban antes del 2014. El ISIS existe de antes, pero toma territorios a partir del 2014. Antes de eso, yo llegué en el 2010 a Irak. Para nosotros era común, por ejemplo, que en Bagdad entrasen musulmanes fanáticos en casas de cristianos y masacren a toda la familia. Desde el abuelo hasta el bebé. A todos un disparo en la cabeza. Y fíjense que era una cuestión religiosa porque nunca robaban nada. Tenía que ser claro que ellos no eran ladrones. Ellos eran buenos musulmanes que cumplían con su deber de matar a los infieles.
Había explosiones en todos lados, explosiones en iglesias. No todos los atentados eran contra los cristianos, pero los cristianos, por ser minoría, son los que más sufrían, porque las distintas ramas del Islam, que a veces se odian entre ellas, todos ellos tienen algo en común: odian a Cristo y a su iglesia. Por eso es que la situación es muy difícil desde siempre. Desde el 2003, que fue la invasión estadounidense a Irak, el país cayó en una espiral de violencia y nosotros teníamos 20 atentados por día en el país. En Bagdad, la capital, hasta hace poquitos años había 100 atentados por mes. Para nosotros era común que nos enteramos que había un atentado aquí, allá, que moría este, aquel. Explotaban todos los vidrios de nuestra casa, más de una vez. Con el padre Jorge, por ejemplo, no podíamos quedarnos encerrados, ¿no? Somos sacerdotes, tenemos que visitar a los enfermos, a los fieles, llevar la comunión. Y nos pasó muchas veces que después de volver en el carro, enterarnos a la noche por los noticieros que 5 o 10 minutos después de pasar por tal esquina había explotado una bomba. Por eso, ustedes tienen que saber que esto ha pasado, esto pasa, y si no se cambian las condiciones va a seguir pasando. Bueno, pero todo se puso mucho peor a partir de 2014, porque el Estado Islámico es un grupo terrorista que se hizo famoso por tomar ciudades y territorios. ¿Sí? En el 2014 empezó a tomar ciudades y pueblos de una provincia de Irak que se llama El Ámbar, y era impresionante para mí considerar que un grupo terrorista estaba tomando ciudades y no salía en ningún medio de comunicación occidental. Yo ya había experimentado que si un atentado en Bagdad no mataba más de 40 personas, no salía en ningún lado. Tenía que ser 40 o más para que empiecen a aparecer en las noticias. Pero esto era peor. Un grupo terrorista empieza a tomar ciudades y no sale en ningún lado, no le interesa a nadie. Recién saltamos a los medios cuando el ISIS toma Mosul, porque Mosul era una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Pero antes nada. Yo recuerdo una cosa que para mí era dolorosísimo considerar, ¿no? Cómo se estaba muriendo la gente, cómo había tantos atentados y a nadie le interesaba. Recuerdo que hace unos años murió un dentista estadounidense, mató un león, que era un león famoso. No sé por qué era famoso, porque jamás me voy a dedicar ni 2 minutos a leer la historia de un león, pero un león famoso y lo mató este cazador. Durante 2 semanas, en diarios que yo chequeaba online de Argentina y de España, todos los días salían noticias sobre el cazador y sobre el león. Y la barbarie de este hombre que mató a este animal y qué sé yo, qué sé cuánto. Durante esas 2 semanas, decenas de cristianos fueron masacrados y no salió en ningún lado. Por eso para mí es importante dar a conocer esto y que ustedes lo escuchen y que lo sepan y que lo comenten. Porque no puede ser que estén matando hermanos nuestros y nadie lo sepa. Bueno, 2014, entra el ISIS. La siguiente foto. Ahí tienen paredes de Mosul y los pueblos allá en Nínive. Lanún y escrito en árabe, Eqarat ad-Dawla al-Islamiyya, propiedad del Estado Islámico. En Mosul mataron a mucha gente, pero sobre todo a los cristianos los echaron. Y después de tomar Mosul se dirigieron a una montaña que se llama Sinjar, donde hay miembros de otra religión, yazidíes se llama, una religión extraña, tienen cierto culto al demonio. Y los del ISIS mataron en una noche 10.000 personas. Por lo cual, los cristianos, sabiendo que venían después por ellos, ¿sí?, de pronto, alertados por los obispos y los sacerdotes que recorrían las casas diciendo hay que irse ya, 125.000 cristianos de pueblos cristianos de la llanura de Nínive abandonaron sus casas, y esto es lo que, en la siguiente foto, es lo que se veía. En agosto, en esa zona, la temperatura puede llegar a 50 grados. Y la gente se fue con lo opuesto en vehículos o caminando, 30, 40 kilómetros por el desierto, ¿sí?, disparados por atrás por el ISIS, y muchos ancianos y muchos bebés no llegaron a destino. Cuando esa gente llegó a la zona de Erbil, que estaban más protegidos, no fueron al gobierno, no fueron a la policía, fueron al único lugar que ellos conocían que era seguro, que eran las iglesias.
Y de pronto iglesias enormes se transformaron en dormitorios por varios días para recibir a cientos de miles de cristianos. ¿La iglesia qué hizo? Se tuvo que movilizar, 125.000. ¿Saben lo que significa mantener 125.000 personas? Había que pensar en lugares donde vivan, en agua para que tomen, en remedios, medicina que necesitaban, comida para que coman. Y más adelante, escuelas para que los chicos vayan a la escuela. Y la iglesia se movilizó de un modo impresionante. La verdad, lo que logró la iglesia en esos días fue increíble. Primero consiguieron tiendas, carpas para ellos. Y después se construyeron campamentos de refugiados, por supuesto muy pobres, ¿no? Una familia de 8 personas vivía en un container, pero al menos estaban protegidos. Había que pensar hasta en aire acondicionado, porque un container con 48 grados, la gente se muere adentro. Yo recuerdo cuando se trasladaron a Bagdad al campamento de refugiados, la ayuda que llegó a través del gobierno, claro, a través de un gobierno corrupto. Los 300 aire acondicionados que tenían que estar en el campamento nunca llegaron. Tuvimos que conseguir ayuda hasta para eso. ¿Y cómo se consiguió esa ayuda? ¿Ustedes piensan que la ONU nos dio algo? Ni un solo dólar. ¿UNICEF nos dio algo? Ni un solo dólar. Fue todo gracias a gente, cristianos de Occidente y de otros lados, que con pequeñas donaciones, canalizadas muchas veces, por ejemplo, a través de ayuda de la iglesia necesitada, y se salvaron así cientos de miles de vidas de gente que hubiese muerto. Por eso, ya les digo, esto pasó hace varios años, pero cada vez que me llaman yo vengo a contarlo, porque es importante que se sepa, porque como decía Dominic, estas cosas no salen en los medios. Hace unos meses, musulmanes fanáticos en una universidad en Nigeria quemaron viva a una chica, un estudiante. Algunos políticos europeos pidieron al Parlamento Europeo que condene el asesinato. Y el Parlamento Europeo rechazó condenar el asesinato. ¿Vieron ese movimiento en Estados Unidos, Black Lives Matter? Las vidas de los negros importan, sí. Sí, importan, pero si no son cristianos de África, porque ahí ya ciertamente no importa. Bueno, después de 3 años, el Estado Islámico fue derrotado militarmente, lo cual era inevitable, ¿no? Era un grupo de terroristas, sostenido desde afuera, por supuesto, con miles de millones de dólares, pero no era un ejército. Un ejército con aviones ellos no tenían posibilidades. Más, duraron 3 años porque los dejaron durar 3 años. Pero después de 3 años perdieron esos, continúan como grupo terrorista, continúan haciendo atentados, pero perdieron los territorios y pudimos volver a esas ciudades nosotros. Y lo que encontramos fue lo que van a ver en la siguiente fotografía. Esa es la iglesia La Inmaculada, At-Tahira, la Inmaculada, la pura, en Karakosh. Karakosh era la ciudad más grande cristiana, tenía 60.000 habitantes, todos cristianos, o el 95%. Yo recuerdo perfectamente, yo estoy considerando la misa ahí, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando entré por primera vez en la iglesia. Imagínense, una ciudad de 60.000 habitantes, totalmente vacía, porque acababa de ser liberada, la gente todavía no había vuelto, sin electricidad, era una ciudad fantasma, ¿no? Entramos en la iglesia con la oscuridad porque no había luz, solamente lo que entraba por las ventanas, ¿sí? Y la iglesia estaba quemada, por supuesto, estaba orinada, estaba profanada, cada una de las imágenes religiosas destruida. Si Asilisis viene acá, destruye cada uno de los cuadros, porque odian a Jesucristo y odian todo lo que está relacionado con Jesucristo. Utilizaban las imágenes grandes así de la Virgen para practicar tiro, los sagrarios destrozados a balazos, cada una de las imágenes al menos decapitada o destruida. Yo recuerdo perfectamente cuando entré en la iglesia, es impresionante, ¿no?, hacerlo así, ¿no? Yo sentía la mano del demonio, ¿no? Porque detrás de esa gente está el demonio. San Pablo lo dice claramente, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus que habitan en el aire. Pero lo que era más impresionante, que es lo que uno nota en Medio Oriente, es que más que la presencia del demonio uno siente el amor de Jesucristo. Porque Dios se hizo hombre
para salvarnos e incluso salvar a los que están haciendo eso contra sus hijos. El ISIS son terriblemente crueles, como tantos otros grupos terroristas, ¿no? Crucificaban niños, decapitaban niños. Yo he visto videos de gente que le ponían cinturones explosivos y cuando explotaba la cabeza salía volando. Hemos sabido de historias que han enterrado niños vivos para que sus madres sufran más. A una mujer, para castigarla, le degollaron el hijo de 5 años y la obligaron a poner sus manos debajo para que se manche con la sangre de su hijito. Y sin embargo Jesucristo murió también por ellos. Lo que ocurre en Medio Oriente y en otros países donde hay persecución, uno puede ver a gran escala lo que ocurre en nuestros corazones. Hay una batalla en nuestros corazones. El demonio quiere llevarnos al infierno y Dios quiere llevarnos al cielo. Y luchan. Y si nosotros dejamos a crecer el pecado, en definitiva dejamos crecer el odio en nuestros corazones, de ese modo se puede terminar. Nos parece imposible, ¿no? Terminar una cosa así. Evidentemente no se puede llegar a semejante grado de maldad del día a la noche, ¿no? Pero es gente que ha dejado crecer el odio en sus corazones. Por eso nuestra respuesta tiene que ser la contraria. La Madre Teresa decía, ¿quieres la paz? Ve y ama a tu familia. Porque, aunque suene una frase armada y no muy realista, lo que salva a la humanidad es la caridad. Y la caridad es todopoderosa porque Dios es amor, Dios es caridad. Bien, las fotos que siguen también muestran destrucción. Por ejemplo, en esa imagen es también en Karakosh, la misma ciudad, otra iglesia. ¿Qué ocurre? La torre de la iglesia era más alta que la torre de la mezquita. Eso no puede ser. Tiraron la torre abajo. La foto siguiente, la misma iglesia que vimos recién, la iglesia de San Behnam. Fíjense también quemada, los mármoles arrancados, profanada, semidestruida. Fíjense en la mano, tengo una hoja. Esa hoja la encontré tirada en el piso y me la llevé a mi casa. Es la tapa de un misal. ¿Miren esos misales chiquitos que tiene la gente para seguir la misa? Esto estaba quemado, quemaron todo, destruyeron todo, no dejaron nada. Pero esa tapa de misal medio quemada, para mí es una reliquia. Es una reliquia que muestra cómo nos odian y cómo nosotros somos bienaventurados porque nos persiguen. Y encima es una tapa de misal escrita en arameo. En Irak, en esos pueblos se reza en arameo, la misma lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. O al menos lo más similar a esa lengua, porque es otro dialecto. Siguiente. Casas en Karakosh. Cuando entré en Karakosh, imagínense, el pueblo estaba todo vacío, no había nadie, ¿no? Sin embargo, yo podía decirles qué casas eran de cristianos y qué casas eran de musulmanes. Porque el ISIS, antes de irse, sabiéndose derrotado, se tomó el trabajo de recorrer las casas de los cristianos y quemó el 70% de ellas. Dejaron explosivos dentro de los refrigeradores. Por eso tampoco se podía volver, ¿no? Tuvo que haber milicias cristianas tuvieron que chequear cada una de las casas para sacar bombas que habían puesto, ¿no? Siguiente, también destrucción del ISIS, la misma ciudad. Siguiente. Bueno, esta imagen siempre la quiero mostrar, y aquí en México me es más fácil explicar el porqué de esta imagen. Esta es una pequeña iglesia que conservaba el cuerpo de un mártir iraquí de hace muchos siglos, que nosotros en Occidente ni lo conocemos. San Behnam se llama. Él y su hermana Sara son santos y son queridísimos en Irak. Y yo estoy hablando con refugiados que habían perdido todo y que se la aguantaban, se habían perdido todo y se mantenían firmes. Y sin embargo, cuando vieron eso, vinieron llorando a hablar conmigo. Decían, Padre, dinamitaron la tumba de San Behnam, y lloraban. Para ellos son más importantes sus santos que sus mismos bienes. Aquí en México me es fácil. Hay un ejemplo que les puedo poner para que ustedes entiendan a un iraquí viendo esto. No, imagínense que ustedes se van a acostar a la noche, se levantan a la mañana y en todos los noticieros sale la noticia: la Basílica de la Virgen de Guadalupe no existe porque fue dinamitada. Eso es lo que significaba para los iraquíes esta foto. Siguiente.
Esta es la iglesia del Espíritu Santo en Mosul. También todos los mármoles robados, la utilizaron como cuartel los del ISIS. En la cripta abajo tenían prisioneros, allí torturaron y mataron a cristianos. Y esta iglesia tiene la gloria de que el último párroco que la dirigía es uno que está a punto de ser beatificado, el padre Raghid. Esto fue antes del 2014. Terroristas, Mosul era la ciudad más peligrosa ya en ese momento. Terroristas se acercan al padre Raghid y le dicen, tienes que cerrar la iglesia. Y volvieron los días y le dijeron, ¿por qué no cerraste la iglesia? Te lo ordenamos. Y respondió, no es casa mía para que la cierres, la casa de Dios, yo no puedo cerrar la casa de Dios. Así que se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron. Y está cerca ya de ser beatificado. Siguiente, es la misma iglesia, musulmanes que están cuidando la iglesia después de la caída del ISIS. Siguiente. Este es un monasterio en Mosul. Fíjense, la imagen que está al lado mío es la Virgen de Lourdes, pero sin cabeza. Destruían hasta las ovejitas que estaban ahí en la gruta de la Virgen de Lourdes. No pueden tolerar la presencia cristiana. Ustedes le van a decir, no, esa gente no es contra los cristianos, odian a todos. Sí, odian a todos, pero nos odian a nosotros principalmente, porque principalmente odian a Jesucristo. Y de lo que es de Cristo, lo que más odian es su cruz. El Islam rechaza que Cristo haya muerto en cruz. Para el Islam, Cristo fue un profeta. Y un profeta no puede sufrir, porque Dios no puede permitir que sufra. Entonces rechazan que murió, rechazan la redención, rechazan que era el Hijo de Dios. Y por eso nos odian a nosotros primero que todo. Siguiente. Yo les dije que odian la cruz, ¿no? Ese monasterio está rodeado por un muro y cada 2 metros hay una cruz tallada en piedra. Son cientos de cruces. Se tomaron el trabajo de destruir cada cruz, o con martillo o disparándole. ¿Qué ocurre? Vieron que le falta la pared a la iglesia. Fíjense que tiene como un círculo arriba y al costado. Y esa pared era una gran cruz de vidrios de colores, vitrales. No podían sacar la cruz, tenían que destruir toda la pared. Fíjense lo que llega a la mentalidad, ¿no? Pasaban topadoras en los cementerios, sobre las tumbas, para derribar cada una de las cruces. Yo entraba en un cementerio en Caramblés, cerquita de ahí, 5 kilómetros de ahí, como cada una de las cruces estaba rota. No soportan, ¿sí?, ese signo de la victoria, que es el signo de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Esto también es ese mismo monasterio. Cuando se podía entrar a Mosul, yo estaba en esa época viviendo en Aincagua, unas pocas decenas de kilómetros. Así que lo primero que hice fue ir hasta allá, entrar en el primer lugar que se podía y celebrar la Santa Misa. Allá a la derecha, acá no se distingue, pero hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe que me habían regalado aquí y lo llevé para allá para que esté conmigo en la misa. ¿Qué ocurre? En Mosul hay misa desde hace 1700, 1800 años. La riqueza de Irak es impresionante en ese respecto, ¿no? Yo estaba en esa época allí, venía a dar unas charlas aquí, unos testimonios aquí a México, y me dicen, ¿qué va a haber, padre, en México? Yo digo, bueno, el Santuario de la Virgen de Guadalupe. No, arqueología cristiana, ¿qué va a haber? Digo, no hay arqueología cristiana en México. La iglesia más antigua de América tiene 450 años. Y un seminarista se sonrió así y dice, la iglesia de mi parroquia tiene 1700 años. Desde la época prácticamente de los apóstoles se celebra todos los días la misa en Mosul. Y por los 3 años que estuvo Alicia ahí no se pudo celebrar. Por eso lo primero que yo hice fue ir al menos a celebrar una misa. Que de nuevo se escuche en esa ciudad martirizada, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguiente. La iglesia, también en Mosul, la iglesia de la Virgen María. Fíjense la destrucción. Ni siquiera se puede arreglar esa iglesia, hay que tirarla abajo. Siguiente. Es la misma iglesia de costado. Siguiente. Y eso es la ciudad de Mosul después del ISIS. Cuando el ISIS fue derrotado, se hizo un cálculo económico. ¿Cuánto haría falta para que la ciudad vuelva a funcionar bien? Y se calculaba que hacía falta $1.000 millones.
Y yo recuerdo claramente el pensamiento que me vino cuando escuché ese número, y es este. Eso es plata, 1.000 millones se pueden conseguir. Lo que va a ser mucho más difícil es restablecer la confianza. Porque los cristianos de Mosul, que eran miles, ellos vieron cómo el musulmán de al lado, con el cual convivieron durante 40 años, con el cual charlaban todos los días y se saludaban, fue el que le indicó al ISIS que esa casa era cristiana. Yo hablé con gente que llorando me decía, padre, nos estábamos yendo, salíamos del patio de la casa para abandonar la ciudad, y nuestros vecinos saltaban la tapia delante de nuestros ojos para robar nuestras cosas. Les dolía mucho que los terroristas hayan hecho todo ese daño, pero más les dolía la traición de aquellos que consideraban sus amigos. Ojo, no fueron todos así, ¿no? Hubo musulmanes que arriesgaron su vida para salvar a cristianos. Hubo musulmanes que hicieron un acto que es muy oriental. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se despide de los cristianos en una ciudad y los cristianos lo acompañan hasta el límite de la ciudad, como diciéndole, nos cuesta dejarte ir. Algunos hicieron eso. Pero sin embargo, los cristianos no quieren volver a Mosul, un puñadito volvió, porque la traición fue demasiado dolorosa. Siguiente. Estas fotos que siguen, pueden pasarla más bien rápido, son de Siria. Fíjense el mismo tipo de destrucción. Siguiente. Siguiente. Barrios tomados por los terroristas. Siguiente. Fíjense las iglesias en Siria, al igual que las iglesias en Irak. Siguiente. Bueno, esta foto es de una siria y me gusta mucho ponerla, a pesar de que la foto es mala calidad y es muy triste, porque esa mujer, cuando el ISIS entró o Al-Qaeda entró en su ciudad, le dijeron, te tenés que hacer musulmana. Y ella dijo, no lo voy a hacer, yo soy cristiana. La ataron a esa columna para que todo el que pasase la golpease, hasta que ella, cansada de los golpes y del dolor, pidiese hacerse musulmana. En la foto ya está muerta. Fíjense qué fea foto. Y sin embargo, aún sin saber su nombre, nosotros sabemos que esa mujer está en el cielo y reina con Cristo para siempre. Ni sabemos su nombre, pero es una mártir. Siguiente. Esta no es siguiente. Bueno, esta es una historia muy bonita que les voy a contar. Pero en realidad lo que me importa es la historia que sigue a esta, la foto que sigue. Esta es como la introducción, ¿no? Este es un sacerdote iraquí, padre Nirwan, y Dios hizo un milagro para que no lo maten los terroristas. Un milagro propiamente, ¿no? En el año 2007, él es un sacerdote iraquí que vive en Tierra Santa. Tiene además es franciscano. Tiene una hermana que es franciscana y tiene un hermano que es un sacerdote dominico, que vive en Irak. El padre Nirwan, en el 2007, viajó a Irak desde Tierra Santa para visitar a su familia. Iba en un auto por la ruta con 4 amigos. Lo detienen en un control los policías, pero no eran policías, sino que eran terroristas. Caminando, obligan a todos a caminar 15 minutos en el desierto, hasta una pequeña casita, y de la casita salen otros. Y llevaban consigo un ejemplar del Corán, un cuchillo y una cámara para filmar. Y le dicen directamente, los vamos a degollar mientras filmamos y lo vamos a poner en YouTube. Y para que ustedes no crean que esto era una exageración, ahí mismo mataron a uno. Uno se quiso rebelar, lo apuñalaron, quedó muerto ahí. O sea, yo he visto videos así, ¿no? Yo he visto videos de cristianos degollados. He visto el cuchillo pasar y los tendones y la sangre saltar, ¿no? Eso lo hacían. He visto videos de presos puestos en un auto y les disparan con un misil y explotan el auto. Entonces le dicen, ¿quién decía algo para las cámaras? Y el padre Nirwan dice, no, pero necesito rezar 1 minuto. Y se arrodilla. ¿Qué ocurre? El padre Nirwan llevaba consigo una reliquia de una monja, una fundadora de una congregación de monjas en Tierra Santa, que ahora ya está canonizada. En la época esa no estaba canonizada, no era ni beata. Se llamaba Alfonsina, Santa Alfonsina. Él estuvo cuando se abrió la tumba de Alfonsina para el proceso de beatificación y tenía un huesito con él, una reliquia. Entonces, arrodillado, le dice, Alfonsina, por algo estás con nosotros.
no te pido por mi vida, pero te pido que no muera nadie más de mis amigos. Y le dijo a los terroristas, estoy listo. Imagínense las cosas, ¿no? La cámara ahí, un terrorista filmando, él arrodillado acá, un terrorista con pasamontaña detrás, da un speech, le agarra los cabellos, el cuchillo en alto para degollarlo, y le agarra los cabellos y pasan varios segundos y no pasa nada, y el terrorista le grita de pronto asustado, ¿quién eres? Y él dice, yo soy un hombre de Dios, un hombre de religión, Rajul Din, hombre de religión. Es una expresión árabe, que es decir, un consagrado, un sacerdote. El terrorista, no, dime quién eres. Y le dice, soy un hombre de Dios. Y el terrorista le dice, no puedo mover la mano. Tenía la mano con el cuchillo, intentaba bajarla, y una fuerza se la sostenía. Los terroristas asustados huyen, y así el resto todos salvaron su vida. ¿Qué ocurre? Historias como esta, nosotros conocemos varias. Dios ha hecho muchos milagros para salvar a algunos de sus hijos. O sea, es un aviso de Dios, le está diciendo, no se preocupe, yo estoy aquí. Conocemos historias de gente que dice que ha visto balas doblar la trayectoria para no matar a alguien. Un amigo de la parroquia nuestra en Siria, en Alepo, lo secuestraron para pedir rescate. Estaba él cristiano con un grupo de 20 musulmanes más también secuestrados, en una habitación de 2x2, 3x3. No tenían ni para acostarse, faltaba el aire, y este hombre sufría de asma profunda. Se moría por la falta de aire. Entonces un momento se arrodilló y empezó a pedir a Dios que lo ayude. Dice, y empezó a correr aire. Dice, quizá uno pueda pensar, bueno, es psicológico, ¿no? No, sus compañeros de prisión, musulmanes, cada tanto le decían, arrodillate y rezá. Cuando vos rezás tenemos aire. Dios manifestó muchas veces su poder con gracias de ese tipo durante la guerra, la persecución. Y sin embargo, ya les digo, esta historia es una introducción a la foto siguiente. Esta es una niña que se llamaba Cristina, y Dios no hizo el milagro de salvarla, murió mártir. Y sin embargo, su historia es mucho más hermosa que la del padre Nirvana. Era el 31 de octubre del 2010, domingo, y esta niña le dice a mamá, tenemos que ir a misa, es domingo. La mamá va con ella, además la mamá estaba embarazada, así que fueron 3. El papá estaba trabajando, en Irak el domingo es día de trabajo, el viernes es feriado. Y el hijito, el hermano de Cristina, Gerges, Jorge, estaba enfermo, así que se quedó en la casa. La mamá de Cristina dice que cuando llegó a la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, que está a unos 1000 metros de la iglesia donde yo estuve, cuando llegó a la iglesia dice, sentí un miedo enorme, muy profundo. La mujer tenía miedo normalmente, nació con 100 atentados por meses para vivir con miedo, ¿no? Pero dice, ese día sentí un miedo más profundo. Ella sobrevivió al atentado y me contó la historia 4 años después. Me puse a rezar ante la Virgen de Lourdes, hay una gruta fuera de la iglesia de la Virgen de Lourdes, se puso a rezar. Y cuando miré, dice, Cristina no estaba, y me asusté. Corrí a la iglesia y la encontré, ella estaba al fondo, a la derecha, así, de este lado sería, arrodillada rezando. Me acerqué para regañarla, ¿no? Yo le había dicho que no se aleje, ella me desobedeció y le dije, Cristina, ¿por qué te alejaste? Dice, pero ella estaba arrodillada y ni me miraba, no me escuchaba, ella estaba rezando. Así que me senté al lado. Esto fue unos minutos antes de la misa, empieza la misa de rito sirio católico, y cuando el sacerdote está aquí proclamando el evangelio se escucha una explosión impresionante afuera. La iglesia tiene todas ventanas altas, imagínense a la altura del marco arriba de ese cuadro, todas lleno de ventanas de los 2 lados, todos los vidrios caen sobre la gente. Había 200 personas. Era un carro bomba. Carro bomba es un método muy efectivo de matar gente porque lleva muchos explosivos. Pero el carro bomba no era el atentado principal, era una distracción. Las iglesias en Bagdad tienen guardias. Los dos o 3 guardias armados escuchan la explosión y van a ver si pueden ayudar. Y cuando van, los ametrallan y los matan. El camino quedó abierto. Llegan a la puerta de la iglesia, los terroristas, estaba cerrada. Empieza a tirar granadas para destruir la puerta. Uno se hace explotar ahí porque estaba herido, gravemente herido. Imagínense la gente adentro, ¿no? 200 personas, ancianos, adultos, mujeres, niños. Escuchan una explosión terrible, caen vidrios sobre ellos, se escuchan ametralladoras, se escuchan granadas. Muchísima gente, eran unos 200, lograron venirse a la sacristía que está de este lado.
Así se salvaron, aunque los terroristas trataban de meter después granadas en la sacristía para matarlos, pero se salvaron muchos. Pero Cristina y la mamá estaban al fondo, no lograron escapar. Cuando entran 3 o 4 terroristas, muy jovencitos, algunos adolescentes, cargados con fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, cinturones explosivos, cuando entran, dice la mamá de Cristina, me dice, Cristina los miró, estaría unos 6, 7, 10 metros a lo sumo, los miró, me miró a mí y me dijo, no tengas miedo. 12 años tenía. Me miró de nuevo y dice, si me querés, no tengas miedo. Y me abrazó. Los terroristas hacen pasar a toda la gente por el pasillo central hacia el presbiterio y a un grupo, entre los cuales estaba Cristina y la mamá, en este lugar más o menos le dice que se recuesten y mientras están recostando los ametrallan. Cristina fue una de las primeras en morir. La mamá tendría que estar muerta también. Estaba al lado de ella, es una ametralladora, mata a todos. Pero había una señora atrás que cayó muerta, la derribó y se quedó tirada en el piso durante 4 horas hasta que entró el ejército y mató a los terroristas. 4 horas, bañada en sangre, con un cadáver en su espalda, rodeada de cadáveres y entre ellos su hijita de 12 años. Estuvo 4 años sin poder entrar a una iglesia. Encima dice, mi preocupación era mi otra hija, pues ya estaba embarazada. Había unos aires acondicionados muy grandes. La metralla rompe los aires acondicionados, el gas que es venenoso iba hacia ella y ella no podía moverse. 4 años después, esa señora se vio obligada a entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Gerges recibía la primera comunión. No volvió a esa iglesia, fue la iglesia nuestra. Nosotros preparamos a Gerges para la primera comunión. Y yo llamé a los padres y a los niños, digo, el día antes de la primera comunión vengan todos para confesarse, para estar bien preparados para la primera comunión. Y ella fue ahí que me conoció y me contó la historia. Miren, para mí fue escuchar la historia y enamorarme. Yo tendría que tener más devoción, humanamente hablando, hacia los sacerdotes. Son más cercanos a mí. Y son los 2 primeros que murieron, ¿no? Murieron haciendo lo que tiene que hacer un sacerdote, uno celebrando la misa, el otro confesando. Y cuando entraron los terroristas, no corrieron, se dirigieron a los terroristas para ponerse entre ellos y sus fieles. A los 2 le pusieron el rifle acá, el fusil acá y dispararon. Son los 2 primeros mártires de esas. Murieron 50 personas, entre ellos niños de 2 años, una mujer que está embarazada, etc. Y sin embargo, mi devoción es hacia ella. Yo siempre digo que uno no elige a los santos nos eligen a nosotros. Los santos los eligen a nosotros. Desde que la conocí, le empecé a pedir a ella. Y lo que no me daba el resto de los santos, sí me lo daba ella. Y desde que la conocí, empecé a contar toda conferencia, testimonio que doy, yo cuento la historia de ella. Fíjense lo que es la historia de ella, por eso me parece mucho más importante que la del padre Nirván. En la historia del padre Nirván, una fuerza sobrenatural sostiene un brazo. Pero un ángel puede sostener el brazo de ese hombre. No hace falta que sea Dios mismo, ¿no? Un ángel en el Antiguo Testamento mató 185.000 soldados en una noche. Un ángel puede sostener un brazo. Pero un ángel no puede hacer esto. Un ángel no puede hacer que una niña de 12 años tenga el coraje que ella tuvo. Fíjense, piensen las mamás que están aquí, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho en una situación así? ¿Qué es lo normal? Tratar de proteger a la niña. Gesto totalmente inútil, ¿no? Contra fusiles de asalto no hay brazo que proteja. Pero en este caso los papeles estaban invertidos. La niña parecía la madre parecía la niña. Y la niña de 12 años, que le tiene miedo a un perrito, ve la cara, ve la muerte de frente, porque vio a los terroristas y sabía que estaba muerta. Y no tiene miedo, y tiene tanto coraje que le da valor a su madre. Si ustedes lo piensan bien, las últimas palabras que conocemos de esta niña son una cita del Evangelio. Porque es Cristo el que nos dice a nosotros, no tengan miedo. Cristo dice, cuando os persigan, no penséis qué vais a decir. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Y esto se cumple al pie de la letra de una niña de 12 años. Hay algo extraño en el diálogo.
Porque ella no solamente dice no tengas miedo, dice si me querés no tengas miedo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Nos vamos a enterar el día que le vayamos al cielo. Yo cuando me muera, lo primero que hago voy a visitarla y le voy a preguntar si la teoría mía era cierta, ¿no? Para mí ella supo, Dios le reveló de algún modo mientras rezaba que ella iba a ser mártir y que su madre se iba a salvar. Cuando se estaba muriendo San Luis Gonzaga, un joven jesuita que murió de la peste, le escribió una carta a su madre, que esas cartas que solamente pueden escribir los santos, y le dice, si la caridad es alegrarse con los que están alegres, cuando yo muera no me llores, porque voy a estar en un lugar mejor, voy a estar junto con Jesucristo. Para mí esta fue la despedida de Cristina. Si me querés, no te preocupes, no tengas miedo, voy a estar en un lugar mejor. Yo me la imagino a ella como Santa Inés. Santa Inés es una niña de su edad más o menos, que murió en los primeros siglos, virgen y mártir. San Ambrosio escribió un hermosísimo sermón sobre ella y dice, Santa Inés iba a la muerte con más alegría que una nueva esposada va al lecho con su marido. Yo visité muchas veces a la familia de Cristina, no muchas veces, y difundí esta historia por todos lados, ¿no? Y había una cosa, la mamá tenía el rostro deformado por el dolor. Se cuenta que San Pedro tenía 2 surcos en las mejillas, porque toda su vida lloró que él negó a Jesucristo 3 veces. O la mamá de Cristina tenía deformado el rostro por el dolor. Pero una de las últimas veces que yo fui, el rostro estaba sereno nuevamente. Yo no soy muy diplomático, así que le dije directamente, ¿qué te pasó? Y ella me dice, tuve un sueño, soñé con Jesús. Y en el lugar del corazón de Jesús estaba mi nena, Cristina. Jesús me miró, me sonrió y me dijo, ¿por qué lloras? Y esta mujer me dice, yo no sé si eso es un signo de Dios o es solo un sueño. Lo que sí sé es que desde ese día ya no lloro más. Y lo último que le cuento de la historia de ella es que vi el video del funeral. El papá me dio un CD donde estaba filmado el funeral. El funeral no fue en Bagdad, fue en Karakosh, esa ciudad que yo les mostré que después el ISIS iba a destruir tanto. Y es una cosa impresionante, el video empieza dentro de una habitación, la están filmando a ella, que está en el ataúd. No la reconocía yo, estaba fea, llena de sangre, ¿sí? La marca de la violencia en su cuerpo. Hasta me enojé yo cuando empecé a ver el video, digo, ¿por qué no la limpiaron? Una niña hermosa, está ahí fea, sangrienta. Y después digo, ¿para qué la van a limpiar? Ella es una mártir. Esa sangre es sangre de mártir, ¿no? Cuando Jesucristo resucita, resucita con las llagas. Las llagas son la gloria de Cristo. Cristina, cuando su cuerpo resucite, va a brillar las llagas de su martirio. Van a ser su especial gloria, lo dice Santo Tomás, ¿no? Los hombres cargan el ataúd, salen de la habitación, y afuera de la habitación están las mujeres. Cuando ven el ataúd con la niña, empiezan todas a gritar, todas las mujeres. Y a uno que vive en Medio Oriente se le pone la piel de gallina. Porque el grito que hacen no es un grito de dolor, es un grito de alegría. Es un grito que hace la mamá de una joven cuando se casa. Después que el sacerdote dice, los declaro marido y mujer, la mamá empieza a gritar de alegría. Se tapan así la boca, mueven la lengua y hacen un ruido muy especial, que solamente lo hacen las mujeres. Y las otras mujeres se suman. Y el obispo se enoja y quiere que se callen y no le hacen caso. Y está muy bien que no le hagan caso. Hay demasiada alegría. Yo lo he visto en Tierra Santa cuando se ordenaba un joven, después que el obispo le impone las manos y lo consagra sacerdote, la mamá se pone a gritar ese grito de alegría. Se escucha en los casamientos. Esta gente está tan loca por Cristo que al mismo tiempo que lloraban a la niña, festejaban a la mártir. Es gente que tiene una fe que no se puede creer. Por eso esta historia es mucho mejor que la otra.
El padre Nirwan tiene que seguir trabajando, tiene que confesarse porque sigue pecando como todos nosotros. No tiene el cielo asegurado todavía. Ella reina con Cristo para siempre. Por eso es que el sentimiento que tenemos los misioneros que trabajamos con los cristianos perseguidos es un sentimiento de indignidad. No somos dignos de servir a un pueblo mártir. Y nos duele enormemente que nuestros hermanos de Occidente no sepan estas cosas. Son un ejemplo que tenemos que conocer para imitarlos. Miren, me queda muy poco tiempo. Desde allá el polaco me está retando. Así que brevemente, a ver la siguiente. No, la otra. Esta. Esta es una historia muy breve que les voy a contar. No sé si conocen esa foto. El ISIS hace unos años secuestró a 20 cristianos coptos, es decir, egipcios, ni siquiera católicos ortodoxos, en Libia. Eran trabajadores, jóvenes trabajadores que se fueron para mandar dinero a sus casas. Los secuestraron, los llevaron a una playa vestidos con ese mono naranja, los degollaron y pusieron ese video en internet. Yo al principio no quería verlo y después dije, no, tengo que verlo. El padre Miguel Agustín Pro, o sea, mártir mexicano, es el primer martirio que tenemos fotos. Este es medio el primer martirio con el cual tenemos videos. Desgraciadamente no lo bajé, así que lo tengo, y ahora es durísimo de ver, ¿no? Ya les digo, se ve el cuchillo así, saltar los tendones, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Y termina el video, ellos en la playa y todos con la cabeza cortada sobre la espalda. Bueno, 2 de ellos eran hermanos y la mamá de ellos vio el video. La mamá vio cómo los terroristas le cortaban la cabeza a 2 de sus hijos. Una mujer pobre, campesina del sur de Egipto. Y otro de sus hijos que había quedado en Egipto, un día le preguntó, él después testificó, dice, yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué harías vos si vieses a los asesinos de tus hijos en el pueblo? Y lo que respondió esta mujer no tiene desperdicio. Ella dijo, yo les diría tfaddalu. Tfaddalu es lo que me dice a mí la gente. Voy caminando por la calle y me dicen, abuna faddal. Padre, pase a visitarnos, tome un café con nosotros. Dice, yo los invitaría a mi casa porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino de los cielos. Fíjense la capacidad de perdonar aquello que parece imperdonable. Y pensemos ahora cada uno en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuántas veces estamos enojados por 1 semana, 2 semanas, 1 mes con alguien porque nos dijo una palabra? ¿Cuántas veces queremos que nos pidan perdón porque se han portado mal con nosotros? Aprendamos de esta gente. Cuando me invitan, yo vengo, doy la charla y pido lo siguiente. Primero, oraciones. Tienen que rezar por ellos. Los cristianos perseguidos que sigue habiendo, ahora menos en Irak, pero sigue habiendo en distintas partes del mundo. Nigeria, entre 4.000 y 5.000 mártires por año. Por año, 50.000 en 10 años. Hay que rezar por ellos. Segundo, hay que difundir esto. Nos pasamos el día hablando estupideces. Tenemos que contar estas cosas, tenemos que darlas a conocer, tenemos que buscar, están en las redes, tenemos que compartir las noticias. Tercero, si alguno puede colaborar económicamente, viene bien también. Porque imagínense cómo hay que apoyar a esta gente que ha perdido todo, ¿no? Y cuarto, lo más importante de todos, y quizás este es el mejor consejo que nunca nadie jamás le dé en la vida, así que escúchenlo, es los mártires, la sangre de los mártires nos grita desde la tierra, la vida es corta, tenemos que ser santos. Tenemos que cambiar, tenemos que pecar menos, tenemos que ser más buenos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que sonreír aun cuando estemos tristes para que otro esté contento. Tenemos que tener paciencia con las personas que nos molestan. La vida es muy corta y créanme, ¿no? Aquí no hay persecución sangrienta, pero todos nos vamos a morir. Eso es todo, muchas gracias.
Queridos hermanos, les voy a decir una cosa. Yo estuve en diferentes países donde hay persecución religiosa. He conocido varias de estas personas de que os habló Padre Luis, porque también estuve en Irak, pero con una pequeña diferencia. Yo cuando visitaba estos países, sabía que mi estancia en este país es de 1 a 2 semanas. Quiero decir, es muy fácil estar con esta gente, escuchar sus historias y luego contarlas aquí en México en alguna parte del occidente. Otra cosa es permanecer ahí. Yo sabía que mi estancia en Irak termina en 1 semana, que yo voy a regresar a casa otra vez con agua caliente, con electricidad todo el día, poder ir a la misa todos los días si me da la gana. Es muy fácil visitar y regresar a nuestro mundo. Estos misioneros tienen elección. No tienen que pertenecer ahí, pero eligen estar con estos mártires dispuestos también al martirio. Queridos hermanos, les voy a contar una breve historia que a mí me pasó en un campo de refugiados. Llegamos con un seminarista iraquí que era nuestro intérprete del árabe. Y entre otras muchas familias que estaban en el campo, me presentó sus familiares, su tío, sus primos que venían precisamente de Caracos, huyeron de ahí. Y me presenta a su primo y dice, y este es mi primo y tiene 15 años. Ah, muy bien. Hablando, y luego repite, y tiene 15 años. Hablando, y otra vez que tiene 15 años. Y digo, pero ¿por qué insistes tanto? ¿Por qué me repites tantas veces que tu primo tiene 15 años? Y me dice, porque mi primo nació durante la guerra. Tiene 15 años y no sabe qué significa vivir en paz un solo día. Mi primo de 15 años no sabe qué significa salir tranquilamente con sus compañeros y jugar al fútbol. Mi primo no sabe qué significa salir con sus papás, sentarse en una terraza y tomar un helado. Toda su vida es despertarse por la mañana y escuchar disparos, bombardeos, misiles, y esta es su vida. 15 años. Cuando hablamos precisamente de los cristianos perseguidos, hablamos de las personas. Recemos de verdad muchísimo por ellos. Hoy los compañeros les repartieron unas hojitas y también un boletín. Ayuda a la Iglesia Necesitada está cada 2 meses más o menos editando un boletín. Este es muy bonito. De los niños cristianos en diferentes partes del mundo. Les repartieron unas hojitas para rellenar. Ahí hay una parte última donde dice, quiero colaborar. Esto no hace faltas. Lo que queremos que apunten su nombre, apellido, correo electrónico o dirección postal para recibir gratuitamente este boletín. Y también ya les aviso que en octubre va a venir aquí hermana Guadalupe, que trabajó durante la guerra en Alepo, en Siria, y viene Yosef Fadel. ¿Quién es Yosef Fadel? Es autor del libro El precio a pagar. Es un iraquí, pero no cualquier iraquí, de la familia musulmana noble, que se convirtió al cristianismo y sus propios hermanos, por ser cristiano, le dispararon, querían matarle. Sobrevivió, hoy vive en Francia. Y no voy a contar más, porque de verdad es una historia impresionante. Entonces, si apuntan su número de teléfono o su correo o esto, va a llegar la información cuando organizamos la próxima conferencia, quién va a venir, etcétera, etcétera. Y queridos hermanos, por lo último, al ratito vamos a rezar una Ave María en árabe para de alguna manera
un símbolo, ¿no?, de nuestra solidaridad con los cristianos de ahí. Y luego, como está también con nosotros Padre Eduardo, pues nos da la bendición final. ¿Y qué quería? Ajá, tengo una cosa, a la salida, mira, yo no vamos a estar aquí, sino si alguien de ustedes, como ha dicho el Padre, que estos cristianos necesitan también nuestro apoyo económico, no vamos a poner un cestillo, repartir sobres, nada de eso. Si alguien quiere dejar esta hojita, libremente se acerca, puede saludar al Padre, deja esto aquí, con un donativo si quiere. Y les voy a decir, porque no sé si Padre contaste esta historia de $1, no. A mí me encanta esta historia, porque una vez un señor le mandó al Padre $1, diciendo, Padre, no puedo más. Es algo simbólico. Y el Padre le respondió, no es nada simbólico. $1 para mí es poder comprar 1 litro de leche y dar a un niño ahí que quizás no ha tomado leche una semana. Para ustedes es algo simbólico, para nosotros es salvar las vidas. Pues para que sepamos a veces que lo poco que podemos ahí hace milagros. Para que sepan ustedes que ayudamos a las personas concretas, a las familias cristianas. He traído a Padre, al principio, primera foto, ¿se acuerdan? Una letra, ¿cómo se llamaba? Nun. Entonces, tenemos como unos pines, ¿no? Que se puede poner un pin con la letra Nun. Y esto es bonito, porque es nuestra como solidaridad con los cristianos perseguidos, pero a la vez es una forma de como provocar a la gente, porque la gente se va a acercar. ¿Qué es esto? Y tú dices, Nun, ¿qué significa? Y le cuentas todo lo que contó Padre Luis. Esto no cuesta nada. En serio, no cuesta nada. Se pueden acercar, dejan un donativo, lo que sea. No hay muchos, que sea uno por familia, que no agarren 5 para vecinos, sino uno por familia. Se pueden llevar y de alguna manera dar testimonio de los cristianos perseguidos entre nosotros aquí en México. ¿Les parece bien? Y tengo una propuesta. Soy muy parlachín. Cuando ya agarro el micro, ya me suelta. Lo hemos hecho ayer y antes de ayer y a la gente le encantó. Todos somos católicos aquí, supongo. Y quiero que recemos por los cristianos perseguidos, pero esta semana de una manera especial. Esta semana quiero decir, por ejemplo, este fin de semana, que sea fin de semana este. Después de la plática, no es obligatorio, quien quiera. Padre está aquí, se acerca, le saluda y dice, Padre, un nombre de un amigo suyo, de un cristiano de su parroquia, que sigue en Irak. Nombre concreto. Que sea Mbarak. El Padre dice Mbarak. Y entonces estos 3 días dice, rezas concretamente por una persona que se llama Mbarak, que es un cristiano, que cada vez que cruza la puerta de la iglesia, arriesga la vida por Cristo. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, ya es todo. Entonces, adelante. Sí, perdón, tengo una pregunta. Si están, bueno, en esta persecución que hay, al momento de estar evangelizando y de estar apoyando también a los cristianos, ¿cómo se refugian, cómo se protegen de no sufrir esos ataques o están también expuestos? Los cristianos no se pueden proteger. La única forma es simplemente, lo que ha dicho Padre, muchos huyeron del país. Hace 20 años en Irak había casi 2 millones de cristianos, hoy no llegan a 200.000. Imagínense una cosa, 90% de los cristianos de Irak han desaparecido en 2 décadas. Y en el caso, por ejemplo, del Padre, al destruir los monasterios, las iglesias, ¿cómo ustedes se protegen para seguir ayudando a los cristianos? O sea, en esa iglesia que destruyeron, los sacerdotes, las hermanas, las abandonaron unos días antes, con toda esa gente que se fue. Yo estuve siempre en Bagdad al principio y allí había peligro, había atentados, pero el ISIS no logró entrar porque la ciudad los rechazó. O sea, nosotros nos ha pasado a estar cerca de atentados muchas veces. O sea, la protección que tenemos se llama divina providencia. Estamos en la mano de Dios.
Nada pasa sin que Él lo permita. O sea, en la práctica hemos estado ahí 10 años, el obispo ha estado 20 años y no hemos tenido un solo rasguño. Otros han dado su vida. Dios es el que nos cuida y bueno, en definitiva todos nos vamos a morir, ¿no? No es que haya un modo de protegerse así, que uno dice, el único modo es irse y nosotros no queríamos irnos porque, o sea, yo ahora estoy en otro lado porque por una misión ayudando a refugiados en otro lado, pero nosotros no podemos abandonar a nuestros fieles en los momentos más difíciles. Muy bien. Miren, vamos a hacer una cosa. Si alguien luego tiene una pregunta al padre para que algunos pueden marcharse porque vienen de todas partes de Guadalajara, ¿no? Para que no alargar más. Si alguien tiene una pregunta, repito, puede acercarse a hacerlo de una manera personal con el padre. Entonces pido a padre Lalo y padre Luis que se acerquen aquí. El padre va a rezar una Ave María en árabe y el padre Eduardo nos va a dar la bendición a todos los que estamos aquí. Nos ponemos de pie. Vamos a rezar la Ave María en árabe. Por lo que hemos perseguido, pero más que rezar por la oración, que son sus perseguidos. Vamos a rezar por esos asesinos, porque Dios puede compartir. Recuerden que San Pablo era un perseguidor de cristianos. Los hacía por él y los mataban. Y nuestro Señor Jesucristo hizo así y transformó a ese en San Pablo. Y Dios puede hacer lo mismo con los que Él quiera. Por eso tenemos que pedir nosotros, con nuestras oraciones, que Dios convierta esos corazones, porque están marchando hacia el abismo. Tenemos que pedir por ellos, porque nuestro Señor nos dijo que amemos a nuestros enemigos y que pidamos por ellos. Assalamu alayki ya María, ya mumtalia ni'matan, arrabu ma'aki, mubaraka anti fin nisa, wa mubaraka thamratu batniki sayyidna Yesu al-Masih. Ya waliyat Allah, salli liyashnina nahnu al-khata, al-an wa fi sa'at mautina. Amén. Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siga sobre vosotros y nos acompañe siempre. Amén. Digamos al Señor, Demos gracias a Dios. Gracias, padre. Muchas gracias. Agradezco mucho. Pues muy buenas. Padre. ¿Qué papeles? Ah, que sí, que la gente los deje aquí si alguien quiere los papelitos y cualquier cosa, pues aquí con el padre. Adelante y muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga y que tengan muy buena noche. Inshallah. Toma. Esto es un regalo, puedes decir. Es que tengo que conseguir, estos son buenísimos. ¿Dónde compró este tipo de micros? En Amazon. Ah, la Le sabía. pasa el enlace. Lo sabía, lo sabía. Le pasa el enlace a Pablo para que se lo comparta. ¿A quién? Le pasa el enlace a Pablo para que le Perfecto, comparta. por favor, porque de verdad he salido para escuchar la transmisión y se oye perfectamente. Entonces, para entrevistas, para este tipo de cosas, todas estas cosas que yo se cambia y se está buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por haber
habernos acompañado en esta transmisión. Estamos desde el Salón de los Adoradores en la parroquia El Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, así es que les invitamos a seguir compartiendo esta información que hemos recibido, saber la realidad de la persecución que hay en la iglesia en Oriente Medio, estar orando también por los cristianos perseguidos, estar apoyando a través de ayuda a la iglesia necesitada. Así es que los invitamos a seguir orando por ellos y despido esta transmisión desde este Salón de los Adoradores en la parroquia del Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, en Jalisco, México. Agradecemos mucho también al Padre Roberto, a Sergio Padilla de aquí del Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, y también a Dominic Istra, a Pablo y desde luego al Padre que nos ha compartido su testimonio y su experiencia. Los invitamos a seguir apoyando ayuda a la iglesia necesitada. En la descripción les estaremos compartiendo los datos para que ustedes también se puedan sumar, apoyar con sus oraciones y con su colaboración voluntaria. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Continuamos con más, sigan compartiendo y gracias por seguir recibiendo esta buena nueva.